Saludos, hola, hola, chicos y chicas. Bienvenidos a Historias Locas en Español. Sí, Crazy Stories in Spanish. Welcome, guys. Welcome to the podcast Crazy Stories in Spanish again. And what we do in this podcast? Talk about interesting stories, crazy story, mysterious, I don't know, anything. But in Spanish, so you can practice your listening in Spanish. I will speak normal so you can listen how native speaker or Spanish speaks. Okay, guys, I will change to Spanish, guys. Sí. Continuamos. La historia de hoy. The story of today. A crazy story about football. Una historia loca sobre fútbol. Yes. How the football started. Cómo el fútbol empezó. Yo hace un tiempo leí un artículo sobre fútbol y en este artículo hablaba sobre los inicios del fútbol. En este artículo hablaban de muchas cosas interesantes y llamó mucho mi atención. Por eso yo decidí hacer un capítulo hoy en este podcast, porque creo que es una historia que es no muy conocida por muchos. Quizás sí, quizás no, pero sí, la historia de hoy es sobre fútbol y es sobre los inicios del fútbol. ¿Sabían que? Dicen por ahí que el fútbol surgió o nació en México. Sí, dicen que nació en México y que allí se jugaban diferentes tipos de deportes, pero en estos tiempos no se le conocía como fútbol. ¿Por qué? Porque estamos hablando de los tiempos de los mayas. Y en este tiempo ellos tenían un deporte muy similar al fútbol. Y sí, ¿qué vamos a hacer? Dicen que el fútbol se creó en México y que los mayas jugaban fútbol hace 3,500 años atrás. ¿Qué creen ustedes? ¿Esto es verdad? ¿Es cierto que los mayas crearon el fútbol porque jugaban hace muchos años antes de que fuera creado por los ingleses o por las personas que juegan fútbol ahora? ¿Qué creen ustedes? Resulta que hay un artículo que leí que dice que el fútbol se inició en México o en la Mesoamérica, que fue un deporte que se inventó allí hace muchos siglos, muchos años, y no se sabe si es verdad. Solo hay estudios científicos que no pueden confirmar 100%, pero sí se ha hablado algunas veces de que sí es verdad. Dicen que antes los mayas jugaban con bolas o pelotas de látex y de origen olmeca. Sí, una bola de látex de origen olmeca de unos 3,000 años de antigüedad. Se han encontrado estas pelotas o bolas en diferentes lugares y dicen que son muy antiguas y cuando la ven dicen que es tan dura que no se imaginan cómo los mayas o los aztecas o estas personas jugaban fútbol, porque era una cosa muy dura. Si tú pateas esta pelota, puedes lastimarte el pie o lesionarte, ¿sí? Decían que era como un ritual jugar con esta pelota y por eso cuando ellos jugaban, si se lesionaban, seguían jugando. Y eso mostraba la fuerza, qué tan fuerte eran ellos. Dicen que en México o en Costa Rica las civilizaciones florecieron muchos antes de que Colón las descubriera. Sí, Cristóbal Colón. Y dicen que no está claro dónde inició, o en Costa Rica o en México, pero sí está claro que fueron los mayas los que jugaban fútbol en estos tiempos, pero no se le conocía como fútbol, solo un deporte
de sacrificios. Sí, es sacrificios. Quiere decir que las civilizaciones antiguas jugaban este deporte para sacrificar a los perdedores o algo así, no sé. Y dicen que estos pueblos o estas tribus o personas tenían miles de pelotas de caucho o miles de pelotas de esta que he dicho, de látex de origen olmeca. Los arqueólogos descubrieron estas pelotas y los arqueólogos decían que estas pelotas eran muy comunes para jugar diferentes deportes en los tiempos antiguos, los mayas, ¿sí? ¿Y qué pasa? Que, por ejemplo, ellos lanzaban la pelota rebotaba, pero cuando rebotaba hería o lastimaba a un contrincante, porque la pelota era muy dura y muy pesada. Y ellos tenían tanta fuerza que podían patearla sin problemas, pero cuando golpeaba a una persona, podrían lastimarlo si era en la cara, por ejemplo. ¿Se imaginan un cabezazo con esta pelota? No creo, es algo imposible, ¿no? Creo que la persona puede morir. Pero estas personas estaban jugando con esta pelota normal. Pero la parte más loca de esta historia, chicos y chicas, son los sacrificios. Sacrificios. Por esto es una historia loca sobre fútbol, porque los mayas o los aztecas jugaban con esta pelota y hacían sacrificios, sí. ¿Qué pasaba aquí? Pues resulta que los reyes aztecas supuestamente lo jugaban como un sustituto de la guerra. O sea, ellos no hacían guerra, no tenían guerras, sino juegos violentos con sacrificios. Y esto era más como una guerra para ellos. Resulta que las culturas mayas y de Veracruz había mucho más en juego que solo un deporte, sino era como una guerra, pero en forma de un juego con rituales y sacrificios. Y los detalles no están del todo claros, pero dicen que hay algunos estadios, o en estos tiempos eran más como, no sé, en la tierra jugaban, como algunas arenas, pero no eran arenas modernas, chicos, era solo en la naturaleza. Allí jugaban. Y resulta que eran sangrientos ellos. El deporte era sangriento. Los perdedores tenían que ser sacrificados. Y el sacrificio era parte de este deporte, que en este tiempo, este deporte no se llamaba fútbol, pero se jugaba como el fútbol. Por esto hablamos de historia loca de fútbol, porque es que se jugaba idénticamente como el fútbol, y dicen que ellos crearon el fútbol, pero no se llamaba fútbol, porque el nombre del fútbol surgió cuando todos nosotros sabemos cuándo se creó este deporte, que ustedes conocen como soccer o fútbol, ¿sí? Y resulta que un par de personas jugaban y habían ganadores y perdedores, y algunos arqueólogos dicen que ellos jugaban en algo llamado inframundo. ¿Por qué? Porque la tradición era el perdedor o el ganador se convertía en sol y luna, el sol y la luna. Sí, es muy interesante. Los mayas jugaban a diario con esta pelota, sacrificaban, mataban, cortaban cabezas y así y así. Esto es algo interesante porque ¿se imaginan ustedes ahora jugando fútbol o soccer con sacrificios? El perdedor hay que sacrificarlo. No hubieran equipos o jugadores, ¿no? Sí, algo muy loco esto de estas culturas donde surgió o dicen que se inventó el fútbol. Resulta que los perdedores eran sacrificados, no los ganadores, ¿sí? Claro, lógico, si tú ganas no te pueden sacrificar. Al ser sacrificados, habían diferentes tipos de sacrificios. Podrían ser dos variantes, tenían ellos. La primera, sacrificaban a uno de los jugadores cortándole la cabeza. O dos, sacrificaban a todo el equipo y los mataban a todos, cortándole las cabezas, quemándolos, diferentes tipos de muertes. Este era el precio por perder un partido, sacrificar. Y cuando sacrificaban, ellos se declaraban como los ganadores y decían que la guerra la hemos ganado, como que
¿Se imaginan? En una guerra mundial, los ganadores sacrifican a todos y dicen ganamos. Esto hacían ellos cuando ganaban en el fútbol. O en este deporte que todavía no se conocía como fútbol. Es difícil no decirle fútbol porque jugaban todo muy parecido como el fútbol. Sí. Y resulta que hay varios jeroglíficos o arqueólogos que han descrito esto como algo difícil de creer, pero que pudo ser cierto. Hay algunas pruebas que dicen que los mayas, los aztecas y también se habla de los chinos. Sí, también hay un artículo que dice que los chinos crearon el fútbol, que el fútbol se jugaba en la China antigua también y era similar al mismo deporte que jugaban los mayas o los aztecas. Sí, los chinos, los mayas, los aztecas jugaban fútbol con sacrificios y es interesante, no sabemos cómo le llamaban a este deporte, solo sabemos que lo jugaban similar. Y hay una foto o un relieve en internet donde se representa algo antiguo como hay un sacrificio humano después de un partido celebrado. Sí, esto lo pueden buscar esto y lo van a encontrar porque he visto en varias páginas. Un esculpido en una de las canchas donde ellos jugaban. Se ven las personas sacrificadas, algunas otras con las pelotas o balones. Sí, esto es en una ciudad prehispánica, situada en lo que es hoy Veracruz, México. Sí, esto se ha encontrado allí. Y hay muchas fotos en internet. Pueden encontrar, chicos y chicas, pueden leer. Pueden buscar información sobre esto porque es una historia interesante, que en los tiempos de antes los chinos, los mayas, los aztecas sacrificaban a las personas que perdían cuando jugaban fútbol, al equipo perdedor, a los perdedores. Y era parte de un ritual de sacrificios, porque para ellos, para resolver problemas lo hacían mediante este juego. Un juego de sacrificios era como la guerra para ellos. Y sí, esta es la historia de hoy. Una historia interesante, atrapante, porque nadie se imagina que el fútbol fue creado mucho más antes de Europa y América, sino allá, más atrás, los mayas, los aztecas o en la China antigua, se jugaba fútbol, aunque no se conocía como fútbol, sino como un deporte de sacrificios, o no sé cómo le llamaban, pero sí, es así. Y hoy, chicos y chicas, esto es todo. Una historia un poco loca, que pueden buscar información. Se han hecho algunos documentales sobre esto también, pero no los he visto, pero leí que sí hay documentales. Y chicos y chicas, hoy esto es todo. Gracias por escuchar. Thank you for listening. Gracias por apoyar. Thank you for support. See you in the next episode. Nos vemos en el próximo episodio. Remember to support my project in PayPal, Patreon, Donation Alert, Boosty, Spreaker, cryptocurrency, and every platform that you want to support me. And remember to leave the feedback. The review on Apple Podcasts is very useful for my podcast when people are looking for something to learn Spanish and they find me. So thanks to all of you for the reviews, for the comments, for the support. Gracias a todos por los comentarios, por el apoyo, por las reseñas. Hasta luego, hasta la próxima. Y recuerden que los mayas y los aztecas jugaban fútbol, pero con sacrificios de los perdedores. Hasta luego.